Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Después de 3 episodios seguidos de entrevistas, hoy rompo esa racha volviendo a los orígenes del podcast con un asunto que ha levantado bastante polvareda. Y es que el que no supiera quién es Luis Landero, supongo que ya lo conocerá. En este país tiene uno que montar un espectáculo para que hablen de él, a pesar, como es el caso que nos ocupa, de referirnos a un autor con una exitosa carrera literaria a sus espaldas. Landero ha comprobado, en carne propia, el poder de la televisión y de las redes sociales. Y todo por culpa de un discurso pronunciado durante la gala de celebración del Día de Extremadura, el pasado 8 de septiembre, con las gradas del Teatro Romano de Mérida abarrotadas hasta la bandera. Bien mirado, teniendo en cuenta la pésima calidad de la programación del Festival de Teatro Clásico de este verano, donde se han puesto en escena obras que daba vergüenza ajena verlas, creo que el respetable tenía reservados sus aplausos para esta ocasión tan señalada. No se había aplaudido tanto en la historia del romano como en esa noche memorable del 8 de septiembre, con el pueblo llano disfrutando de lo lindo a costa del escarnio público propinado a los gobernantes regionales. Porque efectivamente lo que debería haber sido un discurso inofensivo, un discurso sin más, resulta que se ha convertido en trending topic, en objeto de una polémica tan absurda como efímera. Porque, al fin y al cabo, todo este alboroto terminará olvidándose, mientras que la cuestión de fondo, por desgracia, sigue bien presente. Extremadura sigue sin un tren digno que surque nuestro territorio. Esa es la única y apabullante realidad. Lo demás, pues pura alharaca, que es a lo que nos tienen acostumbrados en este país para que no reparemos en lo verdaderamente importante. Todo estaba preparado para que la jornada transcurriera sin sobresaltos. Debería haber sido un 8 de septiembre más de los tantos que se llevan celebrando. De eso se habían encargado ya, como es habitual, las camarillas que rodean al presidente Fernández Vara y a cada uno de sus consejeros. Esa corte de palmeros cuyos integrantes porfían entre sí por ver cuál de ellos es el primero en recibir una caricia como recompensa a los servicios prestados, en un ejercicio de servilismo incompatible con la dignidad humana. Pero, oh sorpresa, ese teatrillo que tenían preparado para un día de tanto fuste se les vino abajo cuando el bueno de Landero no siguió las pautas marcadas, descolgándose con unas declaraciones que dejó pasmada a la concurrencia. Y como esta gente, me refiero a los políticos y a sus secuaces, gusta de tenerlo todo atado y bien atado, desacostumbrados como están a que suceda este tipo de imprevistos, pues terminaron reaccionando de la forma que cabría esperar de ellos, haciéndose las víctimas y los ofendiditos. Como viven en el mundo del halago constante y del peloteo cotidiano, y como los suyos se empeñan en pintarles una realidad totalmente distorsionada, haciéndoles aparecer ante la multitud como si fueran dioses intocables, pues sucedió lo que tiene que suceder cuando el guión pasa por alto una cuestión tan simple como que haya alguien que no se pliegue a sus encantos. Y eso que Landero dio inicio a su discurso remontándose a los días felices de su niñez. Y claro, ¿quién podía imaginar que la inocente mano de un churumbel del Alburquerque de los años 60 portara el puñal que unas líneas más abajo habría de clavarse en la espalda de nuestros representantes públicos? Las alarmas deberían haber saltado
cuando en el segundo párrafo del discurso Landero contó que el mejor consejo que jamás le han dado sus mayores ha sido el de que hiciera siempre las cosas con jeito, es decir, con disposición, con la diligencia debida a todo hombre de bien. Pero nada, Vara y compañía no vieron venir la puñalada, que lejos de ser trapera, venía anunciándose con la antelación suficiente como para que hasta un tuerto se diera cuenta de la escabechina que se avecinaba. Así que, mientras el ilustre escritor avanzaba en la lectura, con tono pausado, incluso anodino en apariencia, el personal hacía como que prestaba atención, puesta su mente y todos sus sentidos en la comilona que tendría lugar con posterioridad al acto. Supongo que eso de viajar en coche oficial y de impartir órdenes al jefe de gabinete le deja a uno el lomo destrozado. Como digo, parecía que todo estaba bajo control. La noche transcurría lánguida y placentera, un poco calurosa, pero nada preocupante. Nada preocupante hasta que súbitamente, como por generación espontánea, se oyeron las palabras prohibidas. Quizá algunos de vosotros esperaban que viniese aquí a hablar del tren, de ese dichoso tren que nunca acaba de llegar a estas tierras. Es oír hablar del tren y a mí se me revuelven las entrañas, me da un sofocón, se me caen los palos del sombrajo. Así que a cuantos políticos y mandamases les corresponda responsabilidad en este desafuero y esta afrenta, les digo, queridos políticos, iréis de cabeza al infierno. Pero no por haber sido perezosos, bebedores o puteros o codiciosos o serviles o cobardes o descreídos. No, eso Dios lo perdona. Iréis al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que Extremadura se merece. Queridos políticos, en confianza y cordialmente, sois unos canallas. Y claro, a partir de ese momento todo fue incomodidad. Los alcaldes de Don Benito y de Villanueva de la Serena, que se encontraban entre los galardonados por el paripé ese que han montado a cuenta de la fusión de los dos municipios, se cruzaron miradas de incredulidad, palideciendo y exudando a marchas forzadas. Y mientras tanto, el pueblo llano ovacionando sin cesar la retahíla de improperios que les estaba cayendo. Ni el mismísimo Aristófanes habría provocado tamaña exaltación de júbilo. Aquello, más que un teatro, parecía una plaza de toros, con el público en pie, pidiendo pañuelos al aire, las dos orejas y el rabo. Qué sensación tan indescriptible, queridos oyentes, comprobar la vulnerabilidad de esos políticos de pacotilla que en contadas ocasiones como esta pierden el control de la situación. Por fin alguien ha tenido los arrestos necesarios como para decirles a la cara lo que la inmensa mayoría pensamos de ellos. Y es que no es cosa menor imputarles la condición de puteros, bebedores, codiciosos, de llamarlos canallas y de mandarlos tan ricamente al infierno por su variedad de pecados veniales. Hay que tenerlos muy bien puestos para decir eso, y sobre todo para decirlo donde se dijo. Porque sí, es verdad que el españolito medio nos ciscamos a diario en la parentela de nuestros políticos, pero eso no tiene mérito, puesto que lo hacemos en conversaciones de barra de bar o de Twitter. En esos foros cualquiera da el primer paso para abrir la veda. Lo suyo es hacerlo donde lo hizo Luis Landero, en un acto institucional, acompañado de aquellos a los que vas a reprender, y encima hacerlo con clase. Por eso, si yo hubiera sido Luis Landero,
que era el único que estaba en el secreto de lo que iba a suceder, esa noche habría salido al ruedo con traje de luces. ¿Os lo imagináis acercándose al atril de oradores vestido de azul purísima y oro? Por cierto, que hay en el arte de la tauromaquia una suerte que se realiza con la muleta y que se llama pase del desprecio. Pues bien, desde aquí hago votos para que lo rebauticemos como pase al holandero. Después de la faena que cuajó, al diestro solo le faltó dar la vuelta al ruedo y salir a hombros por la puerta grande. Si no lo hizo, no sería por falta de espontáneos, sino por decencia, algo de lo que carecen los cabestros que fueron objeto de sus antológicas estocadas. Al día siguiente, con Landero en boca de todos y con las redes sociales echando humo, se ve que el presidente de la Junta de Extremadura se molestó por el cariz que habían tomado los acontecimientos y corrió como alma que lleva al diablo a los medios de comunicación a defender lo indefendible. Y Landero, que no quiere jaleos y que no necesita este tipo de artificios para vender libros, reculó un poco, reconociendo que los políticos regionales no eran el centro de la diana de sus dardos envenenados. No se lo tendremos en cuenta al bueno de don Luis, solo sea por la noche de gloria que nos hizo pasar. Ese traspiés no borra en absoluto la grandeza de una noche de verano. Y después de aquel rectificado por parte de don Luis, pues no se ha vuelto a saber nada más del asunto. Así que todos contentos, salvo, claro está, los usuarios del ferrocarril, que ahí seguimos, esperando a que un tren digno haga parada en el andén en el que llevamos apostados desde tiempos inmemoriales. Nunca le podremos agradecer lo suficiente a Luis Landero que se haya erigido en portavoz de nuestras reivindicaciones. Así que, don Luis, desde mi atalaya, reciba usted mi más sincero agradecimiento porque al menos durante unas horas el tren extremeño ha sido portada de todos los medios de comunicación, no por dejar tirados al personal, sino porque alguien como usted alzaba su voz contra esta injusticia. Por mi parte, le deseo que siga vendiendo sus novelas con el mismo éxito de crítica y de público como hasta ahora. Y a aquellos que hayan conocido a don Luis con motivo de este incidente, les animo a que se acerquen a la librería o a la biblioteca más cercana para que adquieran alguna de sus obras y descubran a uno de nuestros más destacados narradores. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir al hombre que nos ha dado un hálito de esperanza, dejando bien claro, por si había dudas, que no debemos agachar la cabeza ante los atropellos cometidos por quienes en condiciones normales nos deben pleitesía. Porque sí, somos nosotros, los ciudadanos, quienes a través del voto convertimos a un don nadie en un representante público. Y deberíamos ser nosotros también, en justa contrapartida, quienes retiremos la confianza depositada si comprobamos que esa responsabilidad les viene demasiado grande, bien por incompetentes, bien por caraduras. En democracia ese es nuestro poder. El pueblo manda y debe obedecer a los gobernantes que elige, pero no a cualquier precio. Si no dan la talla, contamos con la potestad de mandarlos a paseo en las siguientes elecciones. Pero, paradójicamente, que esa es también nuestra cruz, puesto que está visto que no escarmentamos, nos empecinamos una y otra vez en elegir a líderes con pies de barro, ni que les exigiésemos el don de la infalibilidad. No, no es eso, no queremos superhombres. Exigimos lisa y llanamente, como diría Landero, que sean
jeitosos. Queremos, de una vez por todas, un tren en condiciones, y no una antigualla de segunda mano a la que tienen la desfachatez de llamar AVE. Queremos un tren que no tenga por costumbre dejarnos tirados en mitad de la nada. Queremos un tren que cumpla los horarios con puntualidad. Queremos viajar a Madrid sin que el trayecto se eternice. Y es que en lo que se sube uno en la estación de Cáceres y se apea en la de Atocha, le da tiempo a leer la saga del cementerio de los libros olvidados, de nuestro añorado Carlos Ruiz Zafón. En suma, queridos políticos, queremos que dejéis de tomarnos por imbéciles y que os pongáis manos a la obra. Así que, don Guillermo Fernández Vara, ahora que usted se lleva a partir un piñón con Pedro Sánchez, déjele caer la posibilidad de detraer algunos cientos de millones de los ministerios de Igualdad o del de Cultura, para destinarlos al de Fomento. Nadie notará la diferencia y saldremos todos ganando. En conclusión, querido Guillermo, yo no te llamaré canalla, que de eso ya se han ocupado otros, pero me voy a permitir la licencia de instarte a que os dejéis de pamplinas y cumpláis lo que lleváis tantos años prometiéndonos. Tren digno ya, querido Guillermo, tren digno ya, querido presidente. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Es ponerse a hablar de política y es que le entra a uno una mala leche de cuidado. Lo del tren extremeño no admite un pase más. Si viviéramos en un país normal, este asunto ya habría costado varias dimisiones. Pero estamos en España y aquí no dimite ni el apuntador. Ya está uno cansado de que la clase política nos siga tomando el pelo. Me cabrea que sigan haciendo de las suyas y que la cosa no tenga consecuencias. Como he dicho ya en alguna que otra ocasión, no se puede generalizar y no se puede afirmar que todos los políticos son iguales. Por supuesto que no, pero la regla general es que la inmensa mayoría deja bastante que desear. Solo se acuerdan de nosotros a la hora de votar. Ahí sí van todos a una en busca del disputado voto de los indecisos, que es el que da y quita concejalías, consejerías y ministerios. Si no nos fiamos de los políticos, no es por simple capricho, sino por convicción, porque tenemos más que constatado que su objetivo es el de engatusarnos para que traguemos con carros y carretas. Estamos hartos de promesas incumplidas. Ellos solo se desacreditan. Ellos son los únicos que se encargan a conciencia de desprestigiar su labor. Están tan cegados por el poder y por los aduladores de turno que su orgullo les impide reconocer los errores cometidos. Se creen superiores e infalibles. Eso es lo que les han hecho creer. ¿Cuántas veces habéis visto a un político pedir perdón? Nunca, ¿verdad? Ni dimiten ni piden perdón. Por desgracia, así seguirá siendo. Y no lo hacen porque la mentira, entre otras argucias, es la herramienta que utilizan sistemáticamente para alcanzar o para mantenerse en el poder. Ese es el secreto de su método. ¿Quién, en su sano juicio, confiaría en la palabra de un político si cuando no mienten lo hacen en contra de su voluntad? Y en esto del tren extremeño sucede 3/4 de lo mismo. Llevan años mareando la perdiz con que Extremadura va a tener AVE,
Y lo peor de todo es que lo dicen a sabiendas de que nos están vendiendo humo. Si Extremadura no tiene AVE, no es por las dificultades técnicas del proyecto o por la falta de recursos económicos. Si no tiene AVE, es porque no ha habido voluntad política. Y aquí seguimos, sin AVE y sin un tren digno que merezca tal calificativo. Queridos políticos, bastante ponderado ha sido Luis Landero en su discurso. Aun habiendo utilizado un lenguaje duro, si le hubieran dejado el micrófono a cualquier otro, con toda seguridad, vuestros oídos no habrían soportado las verdades del barquero. Así que dad gracias a que haya sido Landero el que os ha dado el toque de atención y no el trabajador que está asfixiado por los impuestos y la inflación y que a duras penas llega a final de mes. Aun así, una prueba más de vuestra insolencia es que encima sois vosotros los que os sentís atacados. Esa es la prueba máxima de que habitáis en un mundo aparte, en una realidad paralela en la que os habéis dejado introducir por quienes os dan coba a tantos euros el elogio. Queridos políticos, aquí los únicos ofendidos, y con razón, somos nosotros, los usuarios de un tren cuya paciencia ha tocado a su fin. A ver si con suerte os damos un susto el año que viene y las elecciones pone a cada uno en su sitio. ¿Arderéis en el infierno, como sospecha Landero? Ciertamente es lo que merecéis. Eso sí, antes os deseo una feliz y larga estancia en el purgatorio.